Seguimos hablando del Barça. Con la victoria de ayer en el Sánchez-Pizjuán, los de Flick meten presión, mucha más presión a la Liga. Están a 2 puntos del líder, del Real Madrid, y a 1 punto del Atlético de Madrid. También es cierto que el Atlético de Bilbao viene presionando también por detrás con la última victoria en San Mamés. Quedan 15 jornadas. Vamos a ver qué ocurre. Vamos a ver qué pasa. Mucho por hacer. Mucho por hacer. Humildad, trabajo. Yo sigo pensando lo mismo que hace 15, 20, un mes, 3, 4 meses. Sigo pensando las mismas cosas. Pero es cierto que con la victoria de ayer, con el empate entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, hay más presión, se acortan las distancias. La emoción está servida. Por cierto, Gavi, eres un jugador con mucha intensidad. Peleas hasta el último segundo, hasta que te sustituyen o hasta que termina el partido. Nadie te puede criticar por no dejarte la piel en un rectángulo de juego. Pero creo, sinceramente, que decir, como has dicho, que los árbitros se fijan mucho en ti, en el fondo tiene una lógica. Entras muchas veces a destiempo. El otro día entraste a destiempo y con mucha fuerza, no digo que para hacer daño, evidentemente, pero entraste a un compañero del Alavés, que se recupera perfectamente, afortunadamente. Pero tú también pudiste lesionarte junto con el propio jugador del Alavés. Veo entradas ayer en el partido frente al Sevilla que dices, va siempre con las revoluciones pasadas. Claro que los árbitros se fijan en ti, Gavi, claro que los árbitros se fijan en ti. Y si sigues así, con esa fuerza, con esa intensidad, pero pasado de revoluciones, te van a expulsar muchas veces en los rectángulos de juego. Los árbitros te han tomado la matrícula. Es una realidad. Vamos a hablar ahora de algo que ayer les avancé y que es algo que, si fuera socio o socia del Barcelona, me preocuparía. Porque el tema económico, a pesar de que muchos insistan en ser felices si la pelotita entra, creo que todo tiene que ver. Todo tiene que ver en la situación del Barcelona actual y en la que pueda tener de cara al futuro. Les leo, compañeros de Culemanía. Vamos a hablar sobre Libero Football. Libero Football es el fondo de inversión alemán que tendrían que haber puesto 40 millones hace ya bastante tiempo en las arcas del club catalán. Les cuento. Atención a la noticia de Culemanía. Ayer avanzábamos un poco, hoy quiero leerles toda la noticia porque a mí todos estos temas me preocupan. Libero Football es una piedra en el zapato del Barça muy importante. En 2023 aparecieron como los salvadores de Joan Laporta, tras acordar la inversión de 40 millones de euros para convertirse en uno de los socios de Barça Visión. Pero más pronto que tarde se volvieron una pesadilla para la junta directiva debido a los impagos por su participación en la sociedad culé. Los 40 millones fueron un problema para el Barça hasta que Aramark, multinacional especializada en el sector alimenticio, llegó a un acuerdo en 2024 para asumir una parte del Libero, concretamente 25 millones por un 6,14%. El restante, que todavía debe recibir el club azulgrana 15 millones para liberarse del problema que arrastra desde 2023, puede ser una realidad a corto plazo, debido al complejo panorama que enfrenta el fondo alemán en la bolsa de Frankfurt. La falta de compromiso de Libero y sus problemas internos con el Barça han pasado factura en su evolución en la bolsa de Frankfurt, la más importante dentro del territorio alemán, desde el año pasado que el fondo de inversión no ha logrado frenar la caída de sus acciones en el parque bursátil. El panorama ha mejorado ligeramente en las recientes semanas debido a que el precio ha subido un 10%, pero igual demuestra el peligro que supone invertir en la compañía.
La tendencia bajista del Libero en la bolsa de valores en 2024 no es coincidencia. La mala fama que consiguieron a partir de los impagos al Barça han provocado que se encuentren en el foco de las críticas. Tampoco hay que pasar por alto que el año pasado el fondo de inversión dio a conocer un par de dimisiones de mucha relevancia. La del consejero y uno de los directivos más importantes. Precisamente las dos dimisiones de Libero se comunicaron 3 días antes de que finalizara el plazo para abonar los 40 millones al Club Azulgrana a cambio de 9,8% de Barça Visión, la filial digital que la directiva de Laporta pretendía sacar a la bolsa de valores. Esa misma situación con el Barça todavía genera problemas para la empresa debido a que el auditor exige que se hagan cargo del resto de dinero. Hace pocos días Libero emitió un comunicado en el que confirman que el auditor se negó a completar el cierre de las cuentas de 2023 al considerar que el impago de los 15 millones supone un elemento importante. Desde la empresa aseguran que siguen estando en coordinación con el Barça con el objetivo de completar esta vía abierta. Es acojonante. Todo esto que les leo es acojonante. La confianza de Libero en resolver esa situación no ha significado un cambio de opinión del auditor, teniendo en cuenta que el Barça no va a aceptar la suspensión del pago ni va a dar facilidades. Las dos partes todavía siguen enfrentadas en un proceso judicial que impide que tengan el cierre de las cuentas de 2023, al menos hasta que cumplan con el abono de los 15 millones. El problema que tiene Libero es acojonante. Dios saben cómo estarán las cosas para comprometerse con el club a pagar 40 millones y estar en estos momentos a falta de 15, porque los 25 restantes los puso Aramark para completar todo el tema. ¿Cómo tendrán que estar los alemanes de Libero Fútbol? Culemanía contactó con un especialista en el sector financiero para conocer lo que supone la decisión del auditor con Libero, o el auditor de Libero. En primer lugar, el Barça se puede encontrar ante la posibilidad que el fondo acceda a pagar su parte correspondiente en Barça Visión para cumplir con las exigencias del auditor. La otra alternativa es que faciliten la entrada de un nuevo inversor que, al igual que Aramark, asuma su parte en la sociedad. El hecho de mantener el incumplimiento con el pago de 15 millones de euros representaría un daño reputacional en la bolsa de Frankfurt. También mantiene en stand-by la celebración de la Junta General Ordinaria. El propio Libero, a través del comunicado que emitieron, deja entender que necesitan el cierre de la auditoría para finalizar los estados financieros actuales. Todo esto que suena a película de James Bond, alguno me lo decía y tiene razón, todo esto, si tú tienes en el club a gente muy preparada, que sabe de todo esto al 100%, sabe perfectamente a la hora de hacer una operación si es conveniente o no es conveniente para el Barcelona. Porque en ese mundillo bursátil se conocen todos. Si el Barcelona tuviera gente muy metida y muy preparada para abordar o tocar estos temas, se sabe si es conveniente firmar con determinado fondo, con determinada empresa, etcétera, etcétera. Pero las prisas, la improvisación, llevaron al Barcelona a meterse ahora mismo en un problema, bueno, ahora no, lleva ya unos años con este problema, que afecta a todas las cuentas del Barcelona y que afecta evidentemente al propio fair play financiero. Esta es la realidad. Si le quieren contar otras cosas, otras historias para no dormir en otros canales, otros medios de comunicación, etcétera, etcétera, ustedes mismas, hagan lo que quieran. Yo, ya saben que no soy de los que aquí por narices, no, agradecido a toda la gente que nos sigue. Intentamos hacer un buen periodismo deportivo. Los que quieran que les cuenten cosas de Narnia, historias de estas y vivir en el mundo de Yupi, tienen otros canales y otras posibilidades para seguir la información del Barcelona de aquella manera. Aquí intentamos decir las cosas como son. Y todo esto que les acabo de leer es un problemón para el FC Barcelona. El problema en el fondo lo tiene Libero, pero afecta directa o indirectamente con el propio FC Barcelona, por no hacer las cosas bien desde un principio, por improvisar, por las prisas, etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno que saque sus propias conclusiones.